Ya. Creo que hace un poquito de frío. Ok, nos toca hoy día el último tema sobre la depresión. Ha sido bueno poder estudiar un poco el tema y ver este problema muy común en la actualidad. Así que obviamente en el transcurso de la semana, si bien hemos estado hablando un poco de la depresión, y ciertamente este es un tema que no discrimina a ninguna persona. Ya si hablamos de la depresión, en realidad creo que es la cosa más democrática que hay, junto con la muerte. De hecho, no importa el estado social al cual se pertenezca, no importa el grado intelectual que tenga, ni cuánto dinero posee. La depresión es un problema que ha tocado cualquier grupo, querido, sin importar de dónde sea, cuánto gana o qué profesión tiene. No importa. ¿Ya? E incluso, de hecho, no importa si es creyente o no creyente. En la actualidad, tanto creyentes como no creyentes luchan muchas veces con este tema de la depresión. Y como dije, obviamente se ha hecho un problema cada vez más y más recurrente en las iglesias, este tema, ¿ya? Y obviamente hemos hablado las veces anteriores acerca de ella, básicamente hablamos qué es la depresión, se definió, el pastor Antonio habló algo de eso, y hace algunas semanas atrás vimos qué hay detrás de la depresión, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, ahí está, vean los videos, ahí está, vimos de qué hay detrás de lo que nosotros denominamos depresión, ¿ya? Y hablamos que detrás de ella hay malos pensamientos que llevan a malas acciones. Ya surgen esas cosas, ya malos pensamientos que llevan a malas acciones. Ahora, déjame decirte algo que es, obviamente, que se puede resumir en una sola palabra, esos dos problemas, tanto malos pensamientos como malas acciones. Se pueden resumir en disciplina. Y usted creo que está pensando, ¿cómo? Sí, disciplina. La falta de disciplina, querido, ha hecho a esta generación mucho más vulnerable de lo que pareciera. De hecho, de lo que parece. Porque en realidad la cultura chilena es una de las culturas, creo que más desordenadas que hay. Desde muy pequeños no se nos enseña algo que es fundamental para el crecimiento, que es disciplina. Si pensamos en algunos milenios, o siglos antes, perdón, hace algunos siglos antes al nuestro, notaremos que jóvenes, 18 años, 19 años, 20 años, ya eran casi doctores en algún área. Sabían lo que decían, muy disciplinados. Pero en la actualidad parece que el término disciplina es un término que asusta. Y asusta a los grandes y a los chicos. Y el problema es que cuando no entendemos eso, obviamente, y no vemos la necesidad de disciplina, eso va a repercutir en nuestras vidas. La falta de disciplina, querido, ha hecho a esta generación, como dije, mucho más vulnerable. Y de hecho, Jay Adams, que es un consejero cristiano, hablando de esto, dice lo siguiente, y quiero citarlo, que me gustó mucho lo que él dice. Miren, lo cito. Los que son especialmente vulnerables a la depresión son las personas que deben fijar su propio horario, como por ejemplo las amas de casa, los predicadores y los que trabajan en lo propio. Las personas que tienen trabajos con horarios fijos y tienen sus tareas más o menos programadas, rara vez caen en depresión. La razón de eso es que su trabajo no depende del dominio propio ni de la disciplina personal a tal grado como si se necesita de las otras vocaciones. Los que tienen horarios fijos y tareas programadas rara vez se atrasan en su trabajo, pero la persona que debe fijar su propio horario y debe ejercer el dominio propio afrenta otro desafío. Vivimos en una cultura que no enfatiza el dominio propio, de modo que es fácil atrasarse en el trabajo y comenzar el descenso a la depresión.
y depresión al obsesionarse con los atrasos y al olvidarse de sus obligaciones. El desorganizarse su horario se atrasa más y sus obligaciones, las cuales se acumulan y rápidamente va rumbo al camino que lleva a la depresión. Fíjense, él ha notado algo que es verdad. Cuando una persona no tiene disciplina, generalmente empiezan los problemas. Porque empieza a atrasarse en sus obligaciones, ve que no avanza, ve que empieza a atrasarse y como que todo ve que todo avanza, menos yo. Y digo, ¿por qué no avanzo yo? Bueno, eso es un problema que él dice muy bien, que es producto de la disciplina. Por lo tanto, queridos, los malos pensamientos y las malas acciones tienen en sí la marca de una persona que no es disciplinada. ¿Ya? De manera que el primer paso para avanzar es reconocer que la depresión es el resultado de una falta de dominio propio y de disciplina. Ahora, yo creo que están pensando, pero ¿por qué de dominio propio y disciplina? Voy a ir ahí, así que tranquilos. Voy a llegar a ese punto y voy a explicarles por qué de dominio propio y de disciplina. Pero mira lo que dice algo de las Escrituras, en Gálatas capítulo 5, verso 23, hablando de la disciplina o del dominio propio. Dice ahí, hablando del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Dice, además, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y la palabra templanza, que es traducida a la Reina Valera, es literalmente dominio propio. En otras palabras, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que le es más fácil ejercer dominio propio sobre sus propios impulsos. Le es más fácil poder organizarse. Le es más fácil poder ponerse límites que una persona que no. Entonces, obviamente, va a repercutir en nuestras vidas. Y todo ello, como dije, si bien son frutos del Espíritu, y por lo tanto, si bien sabemos que el dominio propio es un fruto, hay remedio para mejorar concerniente a lo que es la depresión. Cualquier persona que caiga en depresión tiene, si es creyente, que tiene algo a su favor, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es lo mejor. Tenemos la cura a la depresión, y es obviamente el Espíritu Santo obrando en nosotros por medio de las Escrituras. La pregunta entonces es, ¿cómo evitamos la depresión en nuestras propias vidas y en las de otros? ¿Cómo evitas eso que es tan llamado y que generalmente caemos o nos dejamos llevar? Voy a ayudarte un poco con eso, cómo evitar la depresión. Así que en primer lugar, necesitamos reconocer que la raíz de nuestro problema reside en la disciplina. En otras palabras, nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Y se le ha dicho a este siglo como el siglo de las emociones, ¿cierto? El siglo emocional. Todo es amor. Anda a decir algo en contra de alguien, ¿cierto? No es que vaya en contra del amor, ¿cierto? Estamos en una sociedad que el hecho de la crítica le causa comezón. Y es un problema. Porque necesitamos ser críticos. Obviamente críticos no en mala lid, ¿no? Por si acaso, estoy hablando de críticos en buena lid. Ser objetivos. Pero a la gente no le gusta eso. Le gusta ver la verdad tal cual es. Y el problema es que a veces a los creyentes nos dejamos también dominar por las emociones. Es interesante notar, querido, que muchas veces los problemas parten por ahí. Cuando empezamos a hacer caso más y más a lo que quiero o a lo que siento. En una ocasión, yo creo que más de una ocasión ha sentido la gana de no venir, ¿cierto? No te preocupes, yo también. Pero la cosa es, ¿qué marca la diferencia? Y ahí está la cosa. Ahí está lo importante, querido. Las personas en la actualidad se dejan gobernar por sus emociones. Es así. Generalmente cuando comienzo, querido, a discipular a la gente, cuando me toca hablar con personas que quieren discipulado, o los que le han tocado hasta empezar conmigo algo de discipulado, ¿saben?
que una de las primeras cosas que quiero y hago es animarles a leer todos los días la Biblia. Y generalmente no sé qué pensarán, dirán, sí, es bueno, es saludable, pero ellos no están viendo algo del trasfondo de lo que quiero lograr, que es exactamente disciplina. Disciplina de lectura, donde empieza todo. Independientemente del conocimiento, hay gente que le gusta aprender conocimiento, y no estoy en contra del conocimiento, pero querido, un conocimiento sin disciplina no sirve para nada. Es de arrojar conocimiento a un pozo sin fondo donde no sabes a dónde va a caer. No sirve para nada. Hace un tiempo atrás, cuando estuve estudiando en la universidad, un hermano me dijo algo que es verdad. Y uno dice, cuando lo vives te das cuenta que es verdad. Hay personas en el mundo, queridos, que son genios en algún área, pero eso no lo hace el mejor. Lo que hace mejor a una persona es la disciplina. Muchas veces la disciplina vence al genio. ¿Verdad? Él puede saber mucho, pero aquel que se esfuerza y es disciplinado puede lograr mucho más que aquella persona que tiene la habilidad en sí mismo de poder lograr y entender más rápido. Por eso cuando discipulo, lo primero que quiero establecer con alguien es lectura bíblica, todos los días. Lo que sea, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, da lo mismo, pero que todos los días lea algo. ¿Por qué? Dice, y generalmente yo creo que dicen, eso me va a servir, sí, te va a servir para tu vida, pero lo que quiero lograr no solamente que leas, sino que ejercites algo que se ha perdido, que es la disciplina. Y el problema con la disciplina es que es una de las cosas que cuesta adquirir, pero es tan fácil dejar. ¿Tú sabías que para adquirir un hábito se demora más o menos mínimo un mes, máximo 3 meses para adquirir bien un hábito? Para abandonar el hábito, 1 semana sin hacerlo. Así de fácil. Y obviamente eso, como dije, trae repercusiones, ¿ya? Así que, como dije, la disciplina es una de las cosas más difíciles que se necesitan desarrollar y a la vez más necesarias para la vida. Pablo, de hecho, hablando de su propia autodisciplina, nos dice algo muy interesante, que es el texto que leímos hoy día, en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, Pablo te está describiendo cómo es su vida. Y en este texto te está diciendo una sola palabra: yo soy disciplinado. Ahora déjame decir algo acerca de este texto para que podamos entenderlo un poco mejor. En Corinto se celebraban uno de los juegos más importantes de la época, junto con los Juegos Olímpicos, que eran los Juegos Hípicos, que eran, podríamos decir, la copia de los Juegos Olímpicos, pero más pequeño. Se celebraba en Corinto, ¿ya? Y Pablo, al hablarnos de la vida cristiana, nos presenta básicamente esta figura de un corredor, de un atleta. Y dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Sí, querido, los atletas se preparaban meses. Ahora, si ha tenido la oportunidad de conversar con alguien que le gusta este tipo de cosas, de atletismo y ejercicios, vas a notar que son personas muy disciplinadas. Se despiertan a cierta hora, comen ciertas cosas, ¿cierto? Se cuidan de tal forma, muy disciplinados. ¿Por qué? ¿Saben cuál es la meta?
saben lo que quieren lograr y para allá van. No son generalmente gente que se deja guiar por la vida, ¿no? Si te das cuenta, los atletas son personas realmente diría, wow, interesante su forma de vida. Y fíjate que Pablo nos habla de eso, de una persona atleta. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Sí, uno solo se lleva el premio. Entonces Pablo dice, corre de tal forma que obtengas ese premio. La pregunta entonces, ¿cómo corre un atleta? Bueno, si el atleta se ejercita para una carrera, ¿cuánto más el creyente? El creyente deberíamos ser personas disciplinadas, pero nos cuesta la disciplina. Después fíjate que no solamente habla de un atleta, sino de un luchador. Fíjate, todo aquel que lucha, ya todo se abstiene. Sí, ¿de qué se abstiene? Cuando otros están disfrutando de la comida, ¿qué hace él? Cierra su boca, porque sabe que tiene una lucha, sabe que tiene que cuidar su dieta, ¿cierto? Eso hace alguien que está luchando, ¿cierto? Que va a pelear, un boxeador. No come lo que quiere, come, si sabe que va a luchar, sabe que tiene que comer ciertas cosas. Después de la lucha, podemos comer un poco más libremente, antes no. Y Pablo dice, bueno, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Fíjate, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Dice, ¿qué significa corruptible? Que perece. Los juegos édnicos eran interesantes porque cuando ellos ganaban, ¿sabes lo que le regalaban a la gente? Una corona de laurel. Esa hojita que uno se coloca aquí, ese que juega a los niños, ese para ellos ese era honor. Ellos no iban por las hojas, ellos iban por honor. Es su reputación, eso vale. Las hojas, por eso dice, ellos a la verdad corren por algo perecedero, no sirve para nada, muere. Pero nosotros, dice Pablo, para algo incorruptible, que no perece. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, no como un loco corriendo por todos lados. Dice Pablo, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire, no como que pegando por todos lados a cualquier persona, no. Piensen en un boxeador. ¿Qué hace un boxeador? Hace sombra. ¿Se acuerdan? ¿Han visto de los boxeadores cuando hacen sombra? Se ponen enfrente de un espejo y empiezan a ejercitarse, a tirar combos, ¿cierto? Y a esquivar como que ellos asimilan que están peleando contra su enemigo. Y su enemigo es el mismo. Generalmente los ponen en un espejo enfrente y él está pensando que el que tiene enfrente es su enemigo, pero es el mismo. Pablo está diciendo eso. Yo me miro y lucho conmigo mismo. Disciplino mi vida. Queridos, el dominio propio que cada uno debería ejercer sobre su propia vida pecaminosa te va a ayudar a poder crecer y avanzar en lo que es la disciplina, que conlleva el hecho de estar más, diríamos, hábil en la carrera de la fe. Querido, una persona sin disciplina en la fe te va a costar crecer. Te lo digo desde ya. Si tú quieres crecer, si no tienes disciplina, te va a costar más que una persona que ya la tiene. Porque no eres disciplinado. Y eso, o sea, es fácil saberlo. Yo puedo preguntar, ¿leíste tu Biblia hoy día? Ayer, antes de ayer, en la semana, en el mes. O mejor, a veces me ahorro de preguntarle la semana, ¿desde cuándo no leíste la Biblia? Más rápido. Bueno, ese es un problema. Que a veces el creyente no ve las repercusiones, pero se ven. Y obviamente, en otras palabras, Pablo nos habla de su propio dominio que ejercía sobre sí mismo y lo pone en términos atléticos. Y Pablo, ¿por qué lo hace? Míralo, ¿cuál es el incentivo? Dice, no sea que habiendo sido de alto para otro, yo mismo venga a ser descalificado. No venga a ser que yo predicando y diciendo qué es lo que no hay que hacer, qué hay que hacer, después yo mismo me mate. En otras palabras, estoy escribiendo con la mano y borrando con el codo. Pasa. Y los hijos son los primeros que lo ven, ¿cierto?
Lo digo desde ya, yo sé que mi hijo es el primero que me ve mis falencias. Cuando sea más grande, dice, ¿y cómo tú? ¿Te pasó alguna vez? ¿Y tú haces lo mismo? Y uno se saca el pillo, pero es que tú tienes que ser mejor que yo. Pero en realidad, querido, es verdad lo que dicen. A veces gritamos en lo alto, pero no nos damos cuenta que estamos golpeándonos a nosotros mismos. Y eso es por falta de disciplina. Querido, aunque la depresión viene por consecuencias de no manejar bien alguna situación, y eso lo dijimos la semana pasada, que la depresión viene cuando no sabemos manejar o sobrellevar alguna situación, a esto se suma el hecho de que nuestros sentimientos asociados a la aflicción no nos permiten llevar a cabo nuestras responsabilidades. Fíjate, generalmente la gente deprimida no hace lo que tiene que hacer. Quiere estar todo el día acostado. No le importa cocinar, no le importa lavar, no me importa, quiero estar acostado y que nadie me moleste. Ese es su círculo. ¿Ay? Mirándose a sí mismo, dentro de sí mismo, consigo mismo, y no existe nadie más. Querido, obviamente los sentimientos asociados a la aflicción no nos permiten llevar a cabo las responsabilidades que tenemos, obviamente, y ahí es donde se inicia el círculo vicioso en el cual vamos empeorando más y más y más y más. Entonces, querido, si no reconoces que necesitas ayuda en tu disciplina, va a ser difícil avanzar. Y empezando por las cosas que tienes que hacer. En segundo lugar, si la depresión viene al manejar mal una situación o no saber sobrellevar una situación, entonces necesito revertir esa situación. Necesito revertir, cambiar lo que hice. Con otras palabras, arrepentirse de lo que hizo y cambiar. Ahora, con mucha frecuencia, cuando comienza el ciclo de la depresión, pensamos, ¿cómo es que llegué aquí? Y comenzamos a racionalizar nuestro estado y nos recordamos que tal o tal circunstancia fue lo que causó esta situación. Me siento triste porque pasó esto, no sé cuándo va a pasar o cuándo va a parar o qué va a suceder, no tengo idea. Para posteriormente sentirnos más como víctimas y como alguien responsable por los hechos que cometí. Paso a ser de victimario a víctima. Y obviamente, déjame decirte algo, que esto no necesita ser así. Los creyentes, queridos, tenemos la solución, la cual por medio del Espíritu Santo opera en el creyente. Tenemos la solución para salir de cualquier problema. Y déjame explicarlo de la siguiente manera. Pablo, hablando a los efesios, cómo ellos debían vivir o andar en la vida de fe, después de haber exhortado a los efesios de 3 capítulos enteros de qué es lo que habla acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza, él empieza a aplicar los principios asociados y empieza a decir, ¿cómo debo vivir el creyente? Y fíjate que en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, Pablo les dice lo siguiente a los efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, dice Pablo, bueno, cambia tu ropa y piense esto. Básicamente, lo que Pablo está diciendo, imagínate lo siguiente. Es como un hombre harapiento, ¿cierto?, que vive en la calle. Y Dios le dice, mira, sácate esa ropa sucia, llena de pecado, llena de maldad, llena de engaño. Y dice, y renueva tu mente y vístete como un nuevo hombre. Ese es el proceso. Querido, una persona que ha caído en la droga, no sirve que le des ropa nueva. Tiene que cambiar lo que está pensando. La ropa nueva va y viene, ¿cierto? Después la vende. Pero su mente es el problema. Su pecado es el problema, que reside en su mente, en su necesidad de satisfacer algún pecado. ¿Y qué hace? Bueno, si no cambiamos la mente,
no va a cambiar nada. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre, renovaos en la mente y vestidos del nuevo hombre. Dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar lo que Pablo dijo a la vida del creyente? Y fíjate que Pablo es tan práctico que el texto más abajo nos explica cómo se hace. En el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué debe hacer? Una persona que era mentirosa, ¿qué debe hacer? Dejar de mentir. Y hablar la verdad. Después dice en el verso 26, airaos, pero no pequéis. Después dice en el verso 28 sobre acerca de un ladrón, el que hurtaba no hurte más. Y el ladrón dice, entonces ¿qué hago? Trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que pasa necesidad. Trabaje. En el verso, de hecho, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, cero palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Te fijas? Pablo no solamente te dice, debo dejar de mentir, no dice, deja de mentir y habla la verdad. Generalmente a nuestros hijos les decimos, deja de hacer eso, pero no le decimos, pero hace esto otro. Y creo que a veces en nuestra propia vida hacemos exactamente lo mismo. Te decimos, deja de hacer lo que estás haciendo. Y dice, entonces, ¿qué hago? Haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, si sé que no estoy leyendo la Biblia, ¿qué debo hacer? Leer la Biblia. Y sé que soy indisciplinado en un área, ¿qué debo hacer? Hacer exactamente lo que Dios me manda hacer. Querido, una cosa es clara en cuanto a la depresión, y es que usted cedió a sus emociones, sus sentimientos, pensando que después tendría más ganas de hacer lo que se debía hacer. ¿Pasa, no? Somos chilenos, creo que casi todos hemos pensado ya, pero mañana rabo. Mañana cambia esta cosa, y a la larga ese mañana nunca llego. ¿Mañana cuándo? No sé, mañana. No, sí, mañana. Cuando no somos definidos en cuándo es el mañana, ese mañana puede ser en 20 años más. No, de mañana. Nunca. O como dice el pastor, nunca también. ¿Cierto? Pasa. Ahora, querido, eso pasa. Uno cede a los sentimientos pensando que después van a cambiar, que después van a hacer otra cosa y en realidad no cambian. Por lo tanto, la llave para evitar la depresión es esta. No siga haciendo lo que sus emociones le dicen que hagan, sino que haga lo que debe hacer. Y usted puede pensar, pero es que no tengo ganas. Esa es la idea. Querido, cuando uno está en un estado depresivo, no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Haga todo lo contrario. Eso te ayuda. Porque vas a ver que empiezas a avanzar. Empiezas a caminar. Cuando antes veías que no caminabas, vas a empezar a ver que sí, estoy caminando. Ya no estoy tirado. Y empiezas a ver la realidad de las cosas desde otro punto de vista, obviamente, y eso debes hacer. En otras palabras, sea responsable y haga sus deberes. Haga lo que tiene que hacer, querido. Y se lo digo porque generalmente no hacemos eso. No hacemos nuestros deberes, generalmente los dejamos para el otro día, para la semana. Algo que le doy gracias al Señor estas semanas que he tenido un poco, no sé si libertad, pero estas semanas que he podido leer hace tiempo que no leía como leí esta semana. Digo, gracias Señor, qué bueno. Muy bueno, fue productivo para mí, por lo menos en parte de lectura. Y le doy gracias al Señor, ¿por qué? Porque me mantiene mi mente ocupada. Y por lo menos en mi trabajo me dejan leer, así que no hay problema. Cuando no hay trabajo. Pero queridos, cuando uno tiene la mente ocupada, generalmente, y no hace sus deberes, va a seguir buscando excusas para tapar sus fallas. Ahí empieza el problema. Este es el inicio de lo que podría ser la ayuda que necesita para evitar o superar su problema y su pecado. Querido, sea disciplinado, cambie.
Como dije hace una semana atrás, usted puede pedirme, hermano Ricardo, ore por mí porque estoy luchando con eso. Yo puedo orar. Podemos orar. Pero en cambio lo hace usted. Yo creo en un Dios que hace milagros. Pero creo también que Dios sabe que somos responsables de nuestros actos. Querido, yo puedo orar, pero si usted no se pone en las manos del Señor a hacer lo que tiene que hacer, ¿de qué vale orar? Si usted no quiere cambiar. Dígame, ¿de qué vale? Lo único que puedo decir, Señor, hazlo cambiar. Muéstrale para que se dé cuenta, ayúdale a cambiar. Porque no quiere cambiar. Como dijo Salomón cuando dedicaba el templo, le dijo al Señor, inclina nuestros corazones a ti. Y a veces debemos ser honestos, debemos decirle, Señor, inclina mi corazón hacia ti porque no quiero. No quiero hacer eso. Ahí es donde debemos reconocer que necesitamos que el Señor vuelva nuestras vidas hacia Él. Ahora quiero darles algunos ejemplos concernientes a lo que hemos estado hablando. En primer lugar, para poder salir o evitar la depresión, conteste la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuánto dejó de hacer por sentirse de una u otra manera? ¿Cuántas cosas dejó de hacer por sentirse de tal o cual manera? Y haga una lista específica de cuántas cosas dejó de hacer. ¿Qué dejó de hacer al sentirse depresivo? Algunos dejan de trabajar, en el caso de los creyentes, y tiran licencia. Otros dejan de leer y tiran licencia espiritual, diría, entre comillas, ¿ya? Otros dejan de asistir a la iglesia, ahí tiran licencia también para la iglesia, y dicen, no, que estoy cansado de la iglesia. Hago una lista. Obviamente, y necesita entender lo que ha dejado de hacer porque no tenía ganas de hacerlo. Y seamos honestos, a veces no tenemos ganas. Y el problema es que las ganas, o Sabanás, o el que quiera ponerla ahí, nos tiran los pies. Y el Sabanás, sobre todo los domingos días como frío, Sabanás nos tiran los pies. Quédate en la cama. Pero uno no puede vivir así, querido. Uno vive por convicciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si vamos a un trabajo porque nos remuneran, ¿cierto? Por eso usted trabaja, ¿cierto? ¿Usted trabaja por qué? Por plata. Todos trabajamos porque queremos dinero. ¿Cuánto más del Señor que nos da ese dinero, querido? Y mucho más que el dinero. Entonces, si lo vemos de esa forma, va a darse cuenta que necesitamos más del Señor de lo que creemos. En segundo lugar, después de haber identificado las cosas que ha dejado de hacer, comience a hacerlas. Ya, independientemente cómo se sienta, hasta que termine de hacer lo que debía hacer. ¿Por qué puse hasta que termine? Porque pasa que cuando uno está en depresión, lo que hace es, ya, voy a empezar a hacerlo y lo deja a la mitad. Casi mañana termino. No, terminen ahora. Hágalo. Esa ha sido una regla que generalmente trato de seguir en lo que hago. Si empiezo algo, lo termino. A veces me han preguntado, ¿vas a seguir estudiando? No sé. Y no porque yo no quiera, quiero saber qué es lo que el Señor quiere. No llegáis y tirarme de nuevo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pero cuando leo libros, trato de terminar todos los libros que leo. Porque eso muestra disciplina. Si voy a leer la Biblia, termina la Biblia de leerla. No la deja en números, ni en crónicas, ni en Ezequiel, ni en Isaías. Dice, pero son los libros enteros grandes, no importa, termine de leer el libro y siga con el otro. Querido, después que identifica el problema, comience a hacer las cosas, no importa cómo se sienta, hasta que termine de hacer todo lo que tenía que hacer. Ya sea si es un trabajo, levántese. Si no tiene ganas de levantarse, levántese, querido, no importa. Es que hace frío, sí, obvio, hace frío, pero hay que levantarse. Ya, y vaya a trabajar. Lo mismo con cada cosa que sé que debo hacer y que sé que es la voluntad de Dios.
En tercer lugar, necesita entender los factores que se involucraron para responder de forma pecaminosa a las circunstancias que le llevó a la depresión. Básicamente, ¿qué fue lo que me llevó a caer en este estado? Bueno, respondí mal o llevé a cabo mal algo que debía haber hecho y no lo hice bien. No respondí bien. O no respondí de la forma que Dios quería que respondiera en tal o cual circunstancia. Bueno, tenía que verlo, y no solamente verlo, sino entender qué se involucró, qué cosas hubieron ahí que me afectaron. ¿Ya? Y que me llevó a la depresión. En cuarto lugar, necesita aprender formas bíblicas de cómo enfrentar el problema o la dificultad como Dios quiere y no como usted cree que se hace. Y se los digo porque generalmente el creyente en la actualidad somos muy parecidos, o muchos somos parecidos al periodo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece de acuerdo a sus propias ganas, deseos, preocupaciones, etc. Es que yo pensaba que se hacía de esta forma. Y a veces pregunto, ¿y a dónde dice? ¿En qué parte? No lo veo. Querido, después de identificar los problemas o los factores que lo llevaron a la depresión, ya sea por una mala respuesta al problema, necesita aprender formas bíblicas de cómo volver a enfrentar ese problema. De la manera que Dios quiere que lo enfrente. No puedo decirle que no vamos a enfrentarlo porque le estaría mintiendo, querido. Siempre hay circunstancias que nos deprimen o que podrían llevarnos a la depresión. Pero también hay formas bíblicas de enfrentar esas circunstancias. Y podemos confiar y descansar en que Dios va a hacer lo mejor para su gloria. De esa manera podrá desarrollar una perspectiva bíblica para casi hacer frente a cualquier cosa o recaída. Por si acaso. Porque generalmente la persona que cae en depresión vuelve a caer después. ¿Y es por qué? Porque no sabe cómo enfrentar nuevamente lo que pasó. Algunos se acuerdan de situaciones que pasaron años y se deprimen en la actualidad y a veces digo, ¿por qué? Si pasó como hace 20 años es que me deprime. Y ahí empieza a autolamentarse. Y digo, a veces me pregunto, ¿pero por qué si ya pasó? Y ahí está. Dándose vuelta. Entonces es porque no sabe cómo enfrentar los problemas de forma bíblica. Y le puse un ejemplo, el ejemplo más gráfico. Si no tiene ganas de leer la Biblia, ¿qué hacemos? Bueno, tome su Biblia y lea aunque no tenga ganas de hacerlo. Y le digo que esa va a ser la lucha. Sobre todo cuando no tengan ni una ganas de leer. Y sabe que tiene que leer. Lo más seguro es que se va a poner a hacer cualquier otra cosa para no leer. Entonces lo primero que haga, tome su Biblia y lea aunque no tenga ganas de hacerlo. Y lo ponga en la Biblia, puede ser. Esto es un caso hipotético. La Biblia puede ser un problema, cualquier otro problema. Si no tiene ganas de hacer lo que sabe que es su deber hacerlo, hágalo. Segundo, pida ayuda a alguien a quien dar cuenta y que se cerciore que usted está leyendo la Biblia, en el caso, o que se cerciore que usted está haciendo lo que debería hacer. Si está muy depresivo y quiere estar acostado todo el día, pregúntele, diga a alguien, llámame y dime que me levante. Entonces, si tiene una amiga temprano, tipo 10, dice, ¿estás despierta? No, me siento mal, levántate, son las 10 y no he hecho nada, párate. Ya. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Ahora, si se da cuenta que no ha leído, ya, porque pasa eso, que ya, si se da cuenta que no, o sea, dispongámosle que no se dio cuenta, que no ha leído, deje todo atrás y haga lo que tiene que hacer. Ahí puse ahí todo atrás, porque generalmente cuando no leemos, me pongo a ver televisión, me pongo a ver Facebook, me pongo a ver YouTube, me pongo a ver cualquier otra, la telenovela, lo que se me ocurra, la película del momento, deje todo eso atrás y póngase a hacer lo que tiene que hacer. Ya. Hágalo. Y después que lo haga, vaya a tomar su recompensa. Vaya a ver la película, vaya a ver Facebook, vaya a YouTube, todas esas cosas que a uno le gustan, después de eso. Después de hacer sus responsabilidades. Como dije, el tema de la Biblia, vuelvo a resaltar, es un tema hipotético.
puede ser aplicado a cualquier problema. ¿Ya? Otra, trate de no fantasear en cuanto a su condición produciendo autocompasión. Y puse fantasear porque eso pasa. Cuando uno está en depresión, autofantasear. ¿Y si hubiese pasado esto? ¿Y si mi mamá o mi papá o mi tío, mi sobrino, mi gato, mi perro hubiese hecho esto? Y empieza a fantasear. Puras cosas que son posibles, probables, pero nunca pasaron. O pasaron, pero no uno empieza y si no sé, y empieza a tratar de arreglar el mundo en sí mismo y empieza a sentirse peor. Ya, cuando pase eso, obviamente, y sienta compasión de usted mismo, tome su Biblia y lea. En este caso, como estaba hablando del tema de la lectura, tome su Biblia y lea. Te lo pongo en otro ejemplo. Si hay una persona que, voy a decir, está acostada, casi siempre se van a acostar los depresivos. Entonces, si usted está depresivo y le dan ganas de acostarse, levántese. Y si empieza acostado, empieza a fantasear de su miserable vida y existencia, tome sus pies, diga, ya, pie, levántate, el otro pie, levántate, vamos allá, no, hay que hacer las cosas. Y usted me va a decir, pero no tengo, porque no dan ganas. No importa si dan ganas, si ya dije que no importa si dan las ganas. Hay que hacerlo. En algunas ocasiones toma a alguien con quien pueda compartir de lo que Dios está hablando a su vida por medio de su palabra, hablando nuevamente de la Biblia. En el caso de una persona que no le gusta, ejemplo, que está acostada, vuelvo al mismo tema de acostar, levántese y vaya a ver a otra persona, a su vecino, a su amigo, levántese y voy a ir a ver a mi amiga. Voy a ir a visitarlo, voy a hacer algo. En el caso de que, por ejemplo, no le guste planchar, que ya sabe que tiene que planchar y no quiere planchar, dígale a la vecina, te plancho la ropa, la vecina se lo va a agradecer. Y si quiere conversar un rato, no tengo ningún problema. Cambie el círculo vicioso. Querido, y en momentos en que haya sentido de autocompasión, vuelvo al mismo tema del sentido de autocompasión, pregúntese lo siguiente: ¿por qué estoy como estoy? Y recuerdo, estoy como estoy porque no supe responder a lo que debía hacer. Me dejé guiar por lo mismo que estoy pasando y estoy sintiendo, de no tener ganas, de sentirme miserable, pero no lo soy. Por eso estoy como estoy. Otra pregunta que puede ayudarte en ese momento de autocompasión: ¿qué es lo que Dios quiere que haga con respecto a mi pecado? Y si ya sabe la respuesta, hágalo. Hágalo. Otra pregunta que puede ayudarte es: ¿cómo, cuándo, dónde debo empezar? Porque algunos dicen, no, si mañana empiezo, y en realidad no va a empezar. Pero ¿cuándo, cómo y dónde debo empezar? Querido, te lo digo desde ya, da el primer paso lo más rápido que puedas. Lo más rápido. Si ya se siente, ya está luchando con el tema de la depresión, sale de ahí, ya. Y empieza a hacer lo que tienes que hacer. No te sirve de nada lamentarte y tratar de arreglar el mundo en tu mente, querido. No vas a arreglar el mundo en tu mente, tú no eres Dios. Y no vas a arreglar ninguna circunstancia porque tú no eres Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios te pide que hagas. Y punto. Y otra cosa que te puede ayudar es: planifica para los momentos libres, ¿ya? Y puse y obviamente, gracias por el material de este escritor, porque en realidad los momentos libres de una persona depresiva son los más depresivos, valga la redundancia. Cuando una persona tiene demasiado tiempo libre, es donde tiene demasiado tiempo para pensar, generalmente tonterías. Hace unos años atrás, o años atrás, no me acuerdo muy bien, tengo un amigo que le gusta estudiar. Todos estos muchachos que son cabezones le encanta estudiar. Y en una de estas ocasiones, él desde ya había estudiado 2 profesiones al mismo tiempo. Ya, con eso les digo todo. Estaba estudiando en la facultad y al mismo tiempo estaba estudiando otra carrera. Y las terminó las 2 al mismo año, los mismos años. Y yo, este está loco. Y digo, ¿ya cuándo dormí ahí? Y yo, es que pues me gusta estudiar. Y una de esas ocasiones, después de salir de la facultad, me encontré de nuevo con él.
conversamos rápido, digo, ¿cómo estás? Bien, bien, tú, bien, empezando, le dije, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Estudiando? ¿Otra vez? Le digo, sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Mente vacía, cajón del diablo. Así que, como me gusta, para no hacer eso, me pongo a estudiar. Excelente. Querido, cuando tienes demasiado tiempo libre y no sabes qué hacer, generalmente uno piensa tonteras. En vez de pensar tonteras, ponte a leer, ponte a estudiar, planifica lo que vas a hacer ese tiempo libre. Y ya, tengo 4 horas libres para ver mi telenovela. Bueno, planifica, si va la telenovela dura 4 horas, te quedan 3. ¿Qué vas a hacer con las 3? Lee, mantente ocupado, mantén tu mente llena. Eso va a cambiar. Cuando las personas, querido, y los creyentes en particular, creen que no pueden contra esto, en realidad pueden. Como dije, a veces creemos que la Biblia no es práctica, es súper práctica. Y Pablo lo dijo, lo mostré con ejemplo. Pablo dijo, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Lo mismo te estoy diciendo. Si a veces te sientes con ganas de no venir, bienvenido al club, pero aquí estamos. No eres el único. Y puedes decir, pero es que hace frío, hace calor, está lloviendo, no está lloviendo, no importa, querido, si la lluvia va a seguir lloviendo todo otro año, va a volver a haber frío el otro año, va a haber sol el otro año, entonces, ¿qué le vas a hacer? La vida es así. Pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Punto. Eso marca, querido, la disciplina. Fíjate que generalmente en los siglos anteriores a este siglo, siglo XVIII, había poca gente deprimida. ¿Por qué? Estaba casi todo ocupado. Como dije, muchachos, 18, 20, ya eran casi doctores. ¿Por qué? Su mente llena desde muy pequeños. Llenaban su mente con información, con cosas. Entonces, ¿qué preocupación tenía si estaba todo el día leyendo prácticamente? Jugaban, pero aún los juegos tenían algo que enseñar. Querido, si quieres salir de la depresión, ya sabes los pasos. Ya, en primer lugar, disciplínate. Disciplínate, da pasos de disciplina. Empieza por las cosas que no quieres hacer, aunque son las más difíciles, pero empieza por eso. En segundo lugar, reconoce tus falencias y cambia. Si ya las sabes, cámbialas. Ya sabes cómo cambiar, eso es súper fácil. Si sabes si estás haciendo algo malo, haz lo bueno. Ve qué dice Dios y hazlo. Y lentamente vas a ir viendo cómo Dios va a ir cambiando tu depresión en bendición. Ya ese semblante todo demagullado ahí, como decía el chavo, vuelve el pelo arrepentido, ya no vas a tener esa cara. Le voy a decir gracias, Señor, porque pude vencer la depresión al confesar mi pecado y hacer tu voluntad. ¿Quieres hacerlo? Está en tus manos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por